Llevamos muchas semanas concentrados en el área internacional, en el conflicto en el Medio Oriente, y he invitado muchas veces a Mauricio Mechoulam para hablar del tema de Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, y le hemos tenido que cambiar el tema por el calor de los acontecimientos, la coyuntura. Pero hoy Mauricio Mechoulam, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Hoy sí vamos a hablar de Ucrania. Claro, es que el conflicto... ¿Lleva qué? Ya vamos para el tercer año. Sí, el conflicto, o sea, lleva más de 2 años y medio. Sí. El conflicto sigue, la situación es enormemente delicada. Incluso si tú me preguntaras, yo te diría es potencialmente de lo más delicado que hay en el planeta. Pero naturalmente los medios pues tienen sus ciclos, las noticias. Entonces... hay una concentración muy alta en temas coyunturales y justamente es muy interesante que esta misma semana el presidente ucraniano Zelensky en las Naciones Unidas y ante el Consejo de Seguridad y luego en un viaje que está teniendo posteriormente a Washington, está pidiéndole al mundo que no deje de lado lo que está sucediendo en Ucrania por atender otros temas precisamente como Medio Oriente. Pero ese llamado lo que quiere decir es que sí él está sintiendo. No, lo siente. Que la atención se está yendo a otro lado. Déjame tratar de explicarlo así. Después de la contraofensiva ucraniana del año pasado, 2023, una contraofensiva que se quedó muy corta ante las expectativas, el tema ucraniano se redujo en la agenda de una manera considerable. Se empezó a hablar de una especie de empate técnico, Ucrania no iba a conseguir los objetivos estratégicos a pesar del armamento provisto por Occidente, a pesar del entrenamiento, y de hecho Rusia a lo largo de todo este año empezó a tener más y más avances, paulatinos, pequeños, pero más avances en el frente del este ucraniano. Luego, hace algunas semanas ya, viene una ofensiva ucraniana en territorio ruso y conquistan una buena porción de territorio dentro de Rusia, más de 100 poblados, y esto genera una enorme sorpresa, lo que sí va a atraer enormemente a los medios de comunicación. Y luego empieza a cambiar la narrativa, a decir, mira, fíjate que Ucrania siempre sí puede ganar, y viene una voz muy fuerte, te diría yo, por parte de los países de la OTAN, de Europa Central, Europa Oriental, ¿no? Incluidos los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, intentando empujar más armamento, más financiamiento y sobre todo que a Ucrania se le permita utilizar los misiles de largo alcance que tiene o de mediano largo alcance para que lleguen a para Rusia, enviar hacia territorio más profundo en Rusia. Actualmente se le permite a Ucrania bombardear, pero solo la frontera con Rusia. Entonces, para que puedan ingresar a mayor territorio, y dice Ucrania, de esta forma atacar más sitios desde donde los lanzan misiles a nosotros. Que ellos sí tienen esa posibilidad. Sí, por supuesto, obvio. Sí. Entonces, la nota hace un par de semanas aproximadamente fue pues el discurso de Putin intentando contrarrestar todo esto, diciendo, a ver, que le quede claro a Occidente. Si ustedes permiten que Ucrania lance misiles hacia adentro de territorio ruso, eso coloca a la OTAN directamente en guerra con Rusia y ustedes aténganse a las consecuencias. O sea, eso es peligrosísimo. Eso sería peligrosísimo. Claro, desde la OTAN esto se ve como un intento creíble de Putin, como una amenaza que no va a cumplir. Porque no es creíble. Mira, o sea, siempre hay cierto grado de credibilidad, pero ya lo ha amenazado muchas veces en otros momentos y entonces viene el empuje. Sin embargo, dicho eso, en la administración Biden y sobre todo otros países como Reino Unido han estado más reticentes a permitir a Ucrania el lanzamiento de estos misiles hacia el interior. Entonces, ese es el punto en el que nos encontramos. La ofensiva ucraniana sobre Rusia ha tenido relativo éxito, pero ya se detuvo y ya Rusia está contrarrestando esa ofensiva en la zona de Kursk. Y luego Rusia continúa su avance en el este ucraniano. Entonces, ve cómo está el tablero dentro del mapa. Rusia sigue atacando el este. O sea, una de las metas
tácticas de Ucrania era que Rusia tuviera que desviar soldados hacia la zona donde Ucrania penetró en Rusia, y eso la verdad es que no le salió, porque Rusia mantuvo la mayor parte de sus soldados en el frente para seguir avanzando y empujando en el este ucraniano, mientras al mismo tiempo moviliza otras tropas para intentar contrarrestar la ofensiva ucraniana sobre el norte. Entonces, ese es el terreno de las hostilidades. Ahora, paralelamente, ¿qué sucede? Pues al final de cuentas, Biden ya se va. Eso es una realidad. Es un hecho, sí. Donald Trump, que tiene un importantísimo chance, una muy importante probabilidad de ganar. O sea, estamos 50-50. Pues la probabilidad existe de ganar. Claro, totalmente. Su discurso es: yo voy a negociar, yo voy a terminar. Publica un artículo, vale la pena leerlo si les interesa. Mike Pompeo, quien fuera su secretario de Estado, junto con Urban, publican un texto en el Wall Street Journal que indican cómo sería el plan de Trump para Ucrania, y esto esencialmente consiste en congelar la ayuda de Estados Unidos y transformarla en préstamos, o sea, que Ucrania tome préstamos con instituciones crediticias internacionales, y dice Estados Unidos: nosotros los respaldamos, pero que sea Ucrania quien contrate esa deuda. Y de paso vamos a forzar a Zelensky a negociar, y también vamos a forzar a Putin a negociar. Trump dice: yo tengo la capacidad. Lo acaba de comentar justamente entre el día de hoy y el día de ayer, cuando posterior al discurso de Biden ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dice Donald Trump: bueno, al final ellos, o sea, dice Biden y Kamala Harris, son los que nos metieron en esta guerra. Yo me voy a encargar de sacar a Estados Unidos de esta guerra, y lo voy a hacer rápidamente. Parece razonable. Lo que acabas de decir, lo que dijo Pompeo. Sí, o sea, de Donald Trump no hay nada razonable. No, lo que dicen Pompeo, o sea... Te voy a decir lo que sucede. A ver, o sea, es que yo entiendo que los ucranianos no quieran ceder nada, pero al final del día tú y yo y todos sabemos que van a tener que ceder algo para que acabe la guerra. Creo que ese es el tema, fíjate. Sí. Hay un sector dentro de Estados Unidos... Sí. Y encabezado, diría yo, incluso por el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Milley, que él pensaba que era hora de que Ucrania negociara y de que no podías quedarte con todo el pedazo del pastel. El problema, te voy a decir, procede no solamente desde dentro de Ucrania, porque la población ucraniana, cuando tú haces las encuestas, hoy aproximadamente entre 7 y 8 ucranianos se rehúsan a ceder siquiera una pulgada de territorio. De cada 10. De cada 10, entre 7 y 8 de cada 10. Entiendo ese nacionalismo. Lo que significa que si Zelensky negocia, pues Zelensky es visto como traición al interior. Pero más allá de eso, cuando tú hace 3 semanas estuve a distancia en un foro, el foro de GlobSec en la ciudad de Praga, en donde estaban todos los ministerios de los países bálticos y los países de Europa Central, etcétera. Y si tú los escuchas, dicen: es que no puedes permitirle a Putin enviar el mensaje de que es posible a través de la fuerza conseguir sus objetivos. Entonces hay una oposición muy fuerte. Pero es una posición muy maximalista. A ver, pues, es que yo entiendo. Es que sabes que te entiendo, porque eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le dieron un poquito a Hitler, no lo paró nadie. Y lo que dicen ellos es: desde acá la situación se ve muy diferente que desde Washington. Nosotros estamos aquí en la frontera, esta es nuestra zona geográfica, y Putin va a estar probando cada vez más la posibilidad de que la OTAN realmente me queda un minuto, Mauricio. Y entonces, ¿qué va? Vamos, dentro de 4 años, si sigue la hora de opinar, vamos a seguir diciendo: pues por ahí sigue la guerra en Ucrania. Mira, yo creo que en la medida en que Ucrania empiece a manifestar que no puede contra esta macroofensiva por parte de Rusia, sobre todo en el sentido de que es una ofensiva de largo plazo, es una guerra que no está pensada para ganarse en un mes, en 2 meses. Bueno, quizá originalmente sí, pero en este momento, como le está pensando Moscú, es una guerra de largo plazo que pretende desgastar tanto a Ucrania como a Occidente. En la medida en que eso se siga materializando, Ucrania va a tener que negociar eventualmente. Y esto no solamente lo sabe Donald Trump, no solamente lo sabe el sector
pensémoslo así, aislacionista de Estados Unidos, sino que lo sabe un sector importante dentro de Estados Unidos y varios países de Occidente. Va a haber que negociar, incluso diría yo, al interior de la OTAN para ver en qué medida es posible conseguir los mejores resultados. En el foro, por ejemplo, hubo un planteamiento que decían, a ver, ¿y por qué que Rusia se quede en esos territorios pero no se le reconocen formalmente? Y entonces no le otorgas un reconocimiento internacional a Rusia, pero no la corres de Crimea, porque finalmente Rusia está establecida en Crimea desde hace eso es como sí, pero no, pero sí, por cierto, un equilibrio que no funciona en el Medio Oriente. Así es. No, o sea, Sí, Israel se quedó con Judea y Samaria y pues ves dónde estamos, ¿no? Es y correcto. con Gaza. Pero bueno, gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias. Lo querido logramos, Leo. hablamos de Ucrania. Y luego seguiremos hablando, ya fuera por de supuesto. broma, porque sí es un tema muy serio, pero sí lo seguiremos hablando y también el otro, ¿no? Sin duda seguimos también con Medio Oriente y otros lados. Gracias, querido Leo. Gracias, querido Mauricio. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches.